Como cada martes recibimos en nuestro espacio de salud, en Vida Saludable, a la licenciada de nutrición Camila Genovese. ¿Cómo te va, Hola Cami? Eli, ¿cómo estás? Buen día, bien, Bien, acá estamos. y arrancando con la fobia, viste que nos acercamos al verano y ¿qué hacemos? Acudimos a Pesamos. ese horroroso instrumento inventado por el ser humano para nuestro mal, que es la balanza. Sí, Eli, muchas veces el paciente cuando va a la consulta, después de su primer consulta en los controles, me dice, fui a la farmacia y me pesé. Entonces yo le digo, bueno, escucha, la balanza va más allá, o sea, no es que el peso es a través de la balanza. El peso también se puede determinar con un montón de otras situaciones, Eli. ¿Por qué? Porque además del peso, el peso por sí solo no nos indica nada, porque esa persona puede tener mediciones que se han disminuido y entonces puede haber bajado de peso, o sea, haber bajado de grasa sin haber bajado el número. Entonces, con esto quiero decir que la balanza no es lo que importa, Eli. Una persona cuando llega a la consulta, a sus controles, puede, por ejemplo, haber leído mal en la semana o haber leído mal en ese mes posterior al control y entonces se va a pesar y quizás pesa más o pesa menos, pero tiene toda una connotación. Por eso digo que cuando por ahí te exigen que te peses o vos vas y te pesás en la balanza frustrada, te digo que no. Te digo que vos tenés que evaluarte cómo estuviste, qué comiste, si pudiste realizar tu actividad física. A veces los problemas, las situaciones, el día a día nos apremia o nos apura y no tenemos tiempo de hacer todo, ¿está? Entonces, pensá que cuando vos vas al control nutricional no es solo la balanza, es ver cómo estuviste vos, es ver si pudiste cambiar algunas cuestiones que se propusieron en la consulta, es ver cómo está tu medición antropométrica, cómo está tu cuello, cómo está tu cintura, cómo está tu cadera, que también dan lugar a ver cómo está tu porcentaje de grasa. Porque hay una fotito que circula donde vos tenés 3 tipos de personas que pesan lo mismo, pero en genotipo, en estructura, están diferentes. Porque algunas tienen mayor cantidad de masa muscular, otros tienen mayor cantidad de masa grasa y otros tienen un cuerpo sin trabajar, pero con un peso normal. Por eso digo que cuando nos vamos a pesar tenemos que tener en cuenta muchos factores. Por ejemplo, no haber hecho actividad física 12 horas antes, porque el músculo al quedar trabajando puede interferir en ese peso. Por ejemplo, si yo termino de hacer gimnasia y me quiero pesar, es un error porque el peso va a ser mucho mayor. Tengo que no haber tomado agua por 2 horas previa a la medición, y hasta te digo que cuando se hace la bioimpedancia, que es la valoración en una balanza mucho más específica, que yo no la tengo, para valorar masa grasa y masa muscular, no te tenés que haber bañado 6 horas antes. Por eso digo que los líquidos influyen en el peso. ¿No te pasa, Eli, que cuando te levantás a la mañana siempre te sentís mucho más livianito que durante el día? Bueno, esto tiene que ver porque transcurrida la noche, donde no comemos alimentos, donde descansamos y nos levantamos, uno se siente, es el peso real, diríamos. Después durante el día empezás a ingerir líquidos, empezás a caminar, empezás a hacer trabajos que hacen que se modifique el peso, pero eso no significa que sea malo. Por eso digo que es importante tener en cuenta en qué momento me voy a pesar, si me siento bien para pesarme, o a veces no necesariamente hay que evaluarlo solo por el peso. ¿Ah? Dejarlo para otro día. Nos pasa, por ejemplo, de pronto cuando hacemos una actividad física o caminás, vas de un lado a otro a una dimensión, a una distancia más o menos considerable, que se te hinchan las manos, que sentís. Bien, Ahí está bien. mal Ahí está el ir a movimiento, pesarse, por claro, ahí ejemplo. está el movimiento de líquido, la retención de líquido, lo mismo. Toda mujer que va a pesarse al control y, por ejemplo, está en su periodo de menstruación, y va a pesar más. Porque las mujeres, al tener todas las hormonas en otra situación, bueno, retenemos líquido o nos sentimos más pesada, o son días en los cuales nos sentimos con más ansiedad y tenemos apetencia por cosas dulces, entonces por ahí comemos un poquito más. Pero principalmente esto va para las chicas que por ahí nos ponemos mal, y hay que entender que nuestro cuerpo, ¿sí? Es el resultado de lo que nosotros comemos, ¿está? Y además es el resultado de nuestra vida y es el cuerpo el que nos va a acompañar hasta nuestro último día. Entonces hay que cuidarlo. Yo digo que nuestro cuerpo es como un autito. Hay que hacerle chapa y hay que hacerle pintura. Hay que mantenerlo. Hay que darle buena nafta, diríamos, buena alimentación, buenos alimentos para que pueda funcionar bien y para que también logremos tener un cuerpo armónico. Tenemos que tener en cuenta
que nosotros tenemos una genética, entonces el cuerpo que vamos a tener va a ser el fruto de lo que fueron nuestros papás, ¿tá? A muchos nos gustaría tener estereotipos como el de varios modelos, pero bueno, tenemos que entender que somos hijos de ciertas personas, entonces vamos a tener un genotipo, que eso no significa que estemos mal mientras estén dentro de los parámetros saludables, o sea, que la circunferencia del cuello, que la circunferencia de la cintura y la cadera, en el caso de la mujer, sean normales, podemos tener un cuerpo armónico y sin ser, igual al de alguna modelo como por ahí se pretende. Tampoco, en ese punto, Cami, hacer el comparativo, que tampoco es bueno, ¿no? Por ahí, sobre todo las mujeres, y lamentablemente se da incluso en los adolescentes y en los chicos, muchísimo. de decir, ay, yo peso tanto, ay, pero yo peso menos, y uno se compara, y está mal, porque como decías vos, la estructura, cada cuerpo es único, la estructura huesos ósea más también. grandes, huesos más chicos, totalmente, estructura ósea totalmente diferente, y bueno, hay que trabajar en eso, por eso es la consulta individual, y la consulta abarca a la persona en su todo, no la persona sistemáticamente, vení y pesate, la persona en su todo, con sus emociones, con sus actividades, con su vida, Eli, porque todos tenemos una vida y por ahí no llegamos a hacer todo lo que queremos, ¿sí? Así que bueno, este mensaje es para que ahora que llega el verano, no te la compliques, no te entres a pesar y a machacarte contra la pared, la cabeza. Pensá en que tenés que cambiar lo que está mal, tus hábitos alimentarios. Te invito a una consulta nutricional, a que puedas despejar las dudas y valorar si realmente lo que estás comiendo está bien, porque a veces creemos que por comer 2 o 3 veces en el día estamos haciendo las cosas bien y vamos a bajar de peso. Bueno, ya te aviso que no, que menos comes, tu organismo se paraliza y en vez de ese metabolismo trabajar de manera normal, no gasta nada y reserva y engordamos. Entonces, hay muchos mitos de la alimentación y de la nutrición que las personas tienen que conocer. Así que deja de lado la balanza, si te pesás, no te amargues y evaluemos otras cuestiones más que hacen al buen estado en general de salud. Y que son reales, ¿no? Totalmente. Gracias, Cami, como siempre. Bueno, ustedes.